Hola, ¿cómo están? En este tutorial les voy a explicar cómo pintar distintos tipos de árboles utilizando distintas técnicas de acuarela. Bueno, la idea se me ocurrió porque semanas atrás en la provincia en donde yo vivo, Córdoba, Argentina, ocurrieron incendios forestales que no son accidentales, sino que tienen o son intencionales. Entonces a partir de ahí se me ocurrió que pintáramos árboles. El desafío de pintar árboles similares a los que fueron incendiados es porque estos árboles pertenecen a una ecorregión que se llama el espinal y que son de hojas pequeñas y presentan espinas como una forma de adaptación a esta zona de escasas precipitaciones. Pero bueno, lo que les propongo son distintas técnicas y los resultados finales son bastante similares a la forma que tienen esos árboles. Bueno, espero que les guste el tutorial y que se pongan a trabajar. Empiezo mostrándole los materiales que vamos a utilizar: trapo, servilleta de papel, las acuarelas, 2 vasos de agua y distintos tipos de pinceles que les voy a ir mostrando. Vamos a utilizar una técnica que se llama seco sobre seco y el pincel con el que voy a empezar a explicar es un pincel chato. Y la técnica se llama seco sobre seco porque el papel en donde voy a descargar la acuarela está seca y el pincel, si bien yo lo cargo con acuarela, lo he limpiado previamente con la servilleta y he probado en un papel que no sirve cómo quedaba la pincelada. De esa manera logro que el pincel chato haga unos trazos como pequeñas rayitas paralelas. Y luego empiezo a pintar el árbol, un árbol tipo, marco la luz proviene de la izquierda arriba. Entonces la cuestión con la acuarela acá es que tengo que empezar a pintar las partes claras primero y luego voy a tener que ir oscureciendo. Como la luz viene de arriba, en la zona de abajo, en diagonal a esa luz, voy a ir remarcando o cargando con más pinceladas porque ahí va a estar la sombra. Y en los bordes voy dejando pequeños trazos que sobresalgan para que simulen hojitas que sobresalen del árbol. Como ven en esta parte, con el pincel redondo hago el tronco. Recuerden usarlo en punta para que la pincelada quede fina, delgada. Y otra cosa importante que voy a remarcar es nunca olvidarnos de hacerle la sombra respetando la dirección de la luz, que ya sabemos se las marque en naranja con un lápiz. Y otra cosa también importante es esperar que se vaya secando porque la técnica es seco sobre seco. Acá les voy a mostrar otra técnica, va a ser la técnica húmedo sobre húmedo y arrancamos manchando con la forma básica del árbol. Algo que tienen que tener muy en cuenta es cuál es su forma básica, con una capa de acuarela liviana. Si fuera ya el color del árbol, voy a empezar con el color más claro y voy a hacerle salientes con pequeñas pinceladas para que simulen hojas o masas de hojas que sobresalen. Esta técnica la voy a utilizar para árboles que tienen muy tupida su copa, es decir, que no se ve a través de esa copa, o son árboles que se ven de muy de lejos. Una vez que tengo terminado esta primera capa, lo que hago es ver de dónde proviene la luz e ir oscureciendo las zonas en donde están las sombras. Que bueno, como yo dibujé acá con ese lápiz naranja, la luz viene de arriba hacia la izquierda, entonces voy a oscurecer la parte de abajo, le voy a dar capas de acuarela con a lo mejor un verde más oscuro. Estoy utilizando siempre azul yo acá. Si me equivoco y le doy muchas sombras, puedo limpiar con una servilleta de papel. Y también muestro, remarco algunas hojitas que sobresalen de la parte que corresponde a la sombra. En esta parte muestro otro tipo de árbol, pero bueno, con la misma técnica, usando el mismo pincel, que es el pincel redondo. Fíjense que la forma básica es como un abanico, pero vuelvo a hacer el mismo procedimiento que hice con el árbol anterior.
Aquí les muestro nuevamente una técnica seco sobre seco, pero fíjense que utilizo un pincel redondo y lo utilizo de lado. Ese pincel tiene una pequeña carga de acuarela y si quedó muy cargado lo limpio previamente. Fíjense que hice pruebas en el papel del lado, el que no sirve, y siempre de costado voy barriendo la hoja de papel y van quedando así manchas rasgadas de acuarela. Eso me va a permitir hacer un follaje de otro tipo de árboles que son los que yo quiero pintar, que son estos árboles que no tienen hojas y que sus copas no son tupidas por esas hojas, sino que presentan hojas pequeñas y ramas muy espinosas, que yo les decía que son características de esta ecorregión que se llama el espinal. Esta técnica es una de las que me va a permitir pintar ese tipo de árboles. Y como ya les vine explicando, primero empezamos con una capa que tenga poca carga de pintura para que me quede, o empiezo con un color claro que puede ser un amarillo o un siena muy diluido, y luego voy a ir oscureciendo según en donde yo decida o a donde la imagen me diga que está la luz. En este caso quiero pintar una tusca en flor. El árbol está muy cargado de flores amarillas, por eso hago una capa de acuarela amarilla casi plana. Y luego todo alrededor voy haciendo con la pincelada en seco y el pincel de costado hojas que sobresalen, en realidad flores o ramitas con flores que sobresalen. Bueno, empiezo a darle las sombras, siempre con la pincelada seco sobre seco, que ya les mostré con pincel redondo. Acá ya estaríamos haciendo un árbol real o tipo realista. Entonces voy cargando la zona de abajo con, por ahora, una pintura amarilla verdosa. Agrego unas ramitas más en la parte de arriba, pero siempre con el pincel de costado y sin tanta carga de pintura. Aquí les muestro, utilizando la técnica seco sobre seco, con el pincel redondo y de costado, cómo pintar el follaje de un algarrobo, que es uno de los árboles representativos de la ecorregión del espinal.
Aquí les propongo pintar otro algarrobo, pero ahora utilizando otro instrumento, un pincel que es llamado pincel abanico. La técnica sigue siendo seco sobre seco y voy haciendo pequeñas pinceladas y moviendo el pincel en todas las direcciones, comenzando con colores claros y luego oscureciendo en las zonas que correspondan, que sean más tupidas o que sean de sombras. Acá los colores, bueno, yo no los respeté mucho porque en realidad no se visualizan bien en el video, pero bueno, trabajé con algunos amarillos, verdes, marrones, después también puse azules para las zonas de las sombras. Para que quede bien el trabajo, utilizando el pincel abanico hay que darle varias capas y no olvidarse de hacer las sombras del árbol en el piso. Si es posible, repetir el follaje en la sombra con la pincelada utilizando el mismo pincel. A continuación les muestro un trabajo terminado en el que usé el pincel abanico tanto para hacer el follaje del árbol como el rollo de pastos. Bueno, y así me despido de este tutorial. Espero que les haya gustado, que les sirva. Son varias técnicas y bueno, hay que practicar y tener paciencia. Bueno, si les gustó, espero que lo compartan con sus amigos y que nos veamos en el próximo tutorial. Chau, chau.